Hoy para mí el dinero es una herramienta, igual que un martillo, y cada vez trato de volverme más bueno con el dinero, pero en ese aspecto. ¿Cómo lo uso? ¿Cómo lo imprimo? ¿Cómo lo reasigno? ¿Cómo lo causo? No es para quedarme con él. Quedarse con él es un riesgo. ¿Cómo lo asigno? Alejo, este mes te ganaste, no sé, estoy poniendo un ejemplo, $150,000. Mi cerebro tiene que estar preparado para saber qué va a hacer con esos $150,000. Porque si eso se queda en mi cuenta, es un problema, desde todo punto. Desde todo punto. Yo creo mucho en la causalidad del dinero y sé, y lo tengo estudiado y verificado, que las personas más adineradas del mundo son las que aprenden a rebotar rápido el dinero, no son las que los conservan y lo acumulan y lo guardan ni lo atesoran, como hacían los narcos hace unas épocas que lo escondían en las paredes de las casas. Uno muchas veces cree que porque a alguien algo le funcionó, a uno también le va a funcionar. Empiezo a caer en lo que fue el tema de la deuda, un irrespeto hacia el dinero. Es decir, esa frase me gusta. La deuda es un irrespeto hacia el dinero. Me encanta. Porque no medí las consecuencias. Entonces mientras más cosas tengas que cuidar, menos libertad vas a tener. ¿Por qué carajos alguien que es narcotraficante tiene tanto dinero? ¿Por qué eso es catalogado como valor? La riqueza tiene que ver más con la forma en la que yo veo la vida, con la forma en la que yo vivo la vida, con la forma en la que yo pienso, con la forma en la que yo aprovecho lo que tengo disponible, pero no tiene que ver con dinero. Ahora, hay muchos ejemplos. Yo conozco personas súper adineradas en la cárcel. Llega un cliente donde a mí me dice, Alejo, debo 180 millones, voy mal, me voy a tirar al metro. Calma. ¿Usted está dispuesto a lo que sea para pagar esa deuda? Lo que sea. Vamos a salir, sí. Bienvenida a Money Mastery Podcast, el espacio de educación financiera en donde aprenderás nuevas formas de hacer dinero, nuevas formas de pensar en abundancia, hablar en abundancia y actuar en abundancia. Comencemos. Muy buenas tardes, días, noches para ustedes. Estamos en un nuevo episodio de Money Mastery Podcast. Hoy tengo un amigo de la casa aquí en nuestro tour en Medellín. Él es el gran Alejo Ortiz, experto en finanzas personales, experto en inversiones y un crack y maestro para salir del bendito infierno de las deudas. Alejo, ¿cómo estamos? Dani, súper bien, parcero, muy bien. Qué chévere tenerte acá. Hace rato queríamos este espacio y no habíamos coincidido. Estamos cuadrando seguiditas ya. Me tocó venir a Medellín. Sí, pero es más fácil. A mí las ideas de Bogotá me complican mucho. Es que Bogotá es Bogotá. Medellín es como que es sabroso venir. Pero ¿no? a mí me encanta Bogotá. El tema es que llamémosle, mis intereses en este momento están más para el norte del país. Entonces esa ruta la tengo ya pues para atrás, como que muy poco. Ni para atrás ni para coger impulso. Alejo, quiero empezar con el tema de deudas porque es un tema que es demasiado común en la gente, pero es poco común hablar de ellas. Vean lo que acabo de decir. Las deudas son algo común de la gente, pero es poco común hablar de ellas. Y a raíz de que es poco común de hablar de deudas, yo termino cada vez más endeudado, pagándole más al banco, menos dinero en mi bolsillo. Eso quiere decir que son menos ahorros, eso quiere decir que son menos inversiones, porque la gente dice que no invierte porque no tiene plata, porque no puede ahorrar, porque tiene deudas. Es puto círculo vicioso. Sí. ¿Qué pasó en tu vida antes que te llevó a ese infierno de las deudas? Y vamos desmenuzando un poco para llevarlo al ahorro, para llevarlo a la administración financiera y para llevarlo a inversión. Esto va a ser como un masterclass financiero. Empezando desde -10. Empezando en negativo. Sí. Entonces, ¿cómo fue ese Alejo que empezó en negativo? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué llegaste a negativo? Ayer en una conversación que estuvimos teniendo un grupo de personas que yo llevo en una mentoría, hablamos de que el error está en empezar, por ejemplo, con Kiyosaki, porque es que cuando uno inicia con él y vas a sacar el 10 de lo que te ganas y el otro, o sea, te distribuyen el dinero como si todo estuviera sobre la mesa disponible para, o sea, la gente no está así, la gente está en un proceso mucho más atrás. Entonces yo pienso que el problema, y ahí te voy a contar un poquito de mi historia, es un problema un poquito freudiano y es un poco de subconsciente, de entender qué pasó en el pasado y por qué cometí ciertas equivocaciones. Yo tuve la fortuna, digo tuve porque ya muchos de mis familiares no están, de pertenecer a una familia muy emprendedora aquí en Medellín, dedicada al tema de cultivos de café, empresas, y eso me creó pues como unas ideas de los negocios. Pero uno muchas veces cree que porque a alguien algo le funcionó, a uno también le va a funcionar. No, y de hecho lo decimos, yo también lo digo, yo modela el éxito.
¿Funciona o no funciona? ¿Cómo así? Creo que en algunos casos Parte y sí. parte. Sí, porque es como decir, no, Alejo, póngase en mis zapatos, entiéndase. No, eres tú en mis zapatos. Yo calzo 45, yo tengo un pie grande. Sí. Entonces no sé si te queden los y que ese zapatos. ponte en mis zapatos es un error porque yo me pongo en tus zapatos pero con mi cerebro. Y entonces eres tú en mis zapatos. Realmente no eres yo. Y eso pasa mucho. Claro. Entonces yo trato como de, a ver, cada historia nace, cada historia parte de las redes neuronales con las que yo vengo desde mi infancia. ¿Qué se creó en mi cerebro con respecto al manejo del dinero? Entonces, en mi caso, mi infancia y mi adolescencia estuvo muy rodeada de narcotráfico. No precisamente porque hubiera narcotráfico en mi familia, pero en el lugar donde yo crecí había demasiado narcotráfico. Entonces eso de alguna manera crea una red neuronal asociada a qué compra la gente con el dinero. Entonces cuando yo te pregunto qué compra el narcotraficante con dinero, vos tenés muy claro qué compra, pero eso no es riqueza. Claro. Entonces yo empecé a crear unos paradigmas equivocadísimos de lo que era la riqueza. Entonces, claro, uno empieza a crecer y a querer tener dinero para cumplir ese tipo de expectativas. Entonces empieza una serie de errores uno tras otro y en esa consecución de dinero de manera inconsciente empiezo a caer en lo que fue el tema de la deuda, un irrespeto hacia el dinero. Es decir, esa frase me gusta. La deuda es un irrespeto hacia el dinero. Me encanta. Porque no medí las consecuencias. Entonces yo pedía dinero prestado, compraba una tierra, compraba un ganado, sembraba café, compraba materiales y uno piensa que eso todo lo va a solucionar el proyecto. Entonces a uno le carga todo al Excel y el Excel tiene esa condición que puede... El Excel puede hacerte... El Excel es peor que echarse en pajas o mental. Sí, total. Entonces uno monta todo el proyecto en Excel y uno dice, no, esto da, pero ahí empezaron una serie de variables que yo no controlaba con una condición. Tenía 26 años. Entonces yo a los 26 años manejaba unos recursos interesantes y en ese orden de ideas comencé a cometer muchos errores de sobreapalancamiento. Hoy entiendo que fue deuda bruta. No le llaman sobreapalancamiento por darse otro pájaro mental. No, y justamente si vamos a Kiyosaki dice hay que utilizar la deuda para ganar plata. Y sí se puede, lo que pasa es que es muy difícil hacerlo si yo no tengo una administración financiera muy organizada, si no tengo un flujo de caja sano, si no tengo unos hábitos de consumo sanos, si no soy experto en el negocio que voy a invertir. Todo eso sumado en conclusión hace que yo no voy a invertir el dinero que debería invertir, que lo gaste mal, que lo administre mal. A mí me pasó una cosa muy curiosa con el tema de la deuda. Tuve una conversación con alguien en Múnich y estábamos hablando y él me dice que la palabra deuda en alemán, la pronunciación y toda la semiótica de la palabra deuda es exactamente igual a la palabra culpa. Entonces en esa conversación hablamos de que, por ejemplo, la banca privada en Alemania está teniendo demasiados problemas porque la gente no se endeuda. Y pues claro, ¿cómo te vas a endeudar si en tu inconsciente la palabra deuda está completamente asociada a la palabra culpa? Wow. Entonces, yo he tratado en mi comunidad de diferenciar mucho lo que es deuda de apalancamiento. Son dos formas diferentes de usar el crédito. Hemos sido entrenados para la deuda. Somos una civilización completa. No se salva nadie. Entrenados para la deuda. Pero muy pocas personas logran darle la vuelta a eso y entrenarse para el apalancamiento. Ahora, para usted apalancarse en el crédito tiene que ser un máster. O sea, eso no es tan sencillo como un librito de Kiyosaki. Los libros de Kiyosaki son fábulas al lado de lo que pasa en la vida real. Porque que en filosofía están muy lindas. Sí, hermosos. Pero como le digo yo a la gente, cuando sea grande yo quiero vivir en teoría, porque en teoría todo está bien. Y eso es teoría. Pero en teoría este matrimonio está muy bien. Todo está perfecto. Entonces ahí arranca todo ese proceso, Dani, y yo empiezo a crear deuda, cometer errores, tomar malas decisiones, mucha emocionalidad, unos impulsos descontrolados. Y ahí empiezo a acumular deuda al punto de que llegué a tener casi 400 millones de pesos en deuda a los 30 años de edad. Wow. Y cuando terminé de consolidar todas las deudas, 9 años que me demoré pagándolas, llegaron casi a los 1.000 millones de pesos. Entonces, digamos que eso es un entrenamiento bien interesante. Cuando vos haces un ejercicio de pagar casi 1.000 millones de pesos en deudas en un periodo de 9 años, te puedes ahorrar hasta el pre-kinder. Sí, o sea, no es que hiciste pre-kinder, preescolar, primaria, bachillerato. Todo eso, usted ya queda listo. Porque doctorado. No es solo finanzas, claro. Es relaciones personales, relaciones de pareja, es un tema de psicología, es un tema de salud. Negociación. Todo. Claro. O sea, te volvés un animal. Wow. Pero es porque estás contra la pared. Por ejemplo, esas preguntas cagadas que le hacen a uno en los empleos. ¿Y qué tan bueno eres para trabajar bajo presión? Y todo el mundo dice...
Soy mejor que Tom Cruise en Misión Imposible. O sea, ¿qué hay que hacer? Pero una cosa es decirlo. Claro. Y otra cosa es cuando vos te ves que este próximo viernes tenés que pagar 180 millones de pesos y mirar la caja de tu empresa y hay 20 millones de pesos y los debes. Entonces ese trabajar bajo presión forma mucho, no lo recomiendo, no quiero que esto suene en el podcast, Dani, como una recomendación, porque no es una recomendación. La experiencia sí enseña mucho, pero termina matando al alumno. Sí. Debo decir, no, claro, la experiencia es muy sí, pues termina uno lleno de curitas por todas partes. Entonces ese proceso, digamos que fue como el entrenamiento, ese fue el Vietnam mío. Ok. Y con el cuchillo en la Rambo. Sí, pero literal, porque eso, pues aquí suena muy light, aquí ya estamos sentados con aire acondicionado bacano. Sí. Pero ese proceso incluyó divorcio, pérdida de propiedades, pérdida de la autoestima, que para mí lo más duro fue recuperar la autoestima, porque uno queda muy aporreado, se vuelve un paria, la familia te hace a un lado y tienen toda la razón. Parce, es que es muy teso vos tener a alguien con ese nivel de toxicidad todo el día, que todo el tiempo está pensando en cómo produce plata para pagar deudas. Entonces, no culpo a nadie, pero ese fue como la primera etapa. Entonces, por eso hablé tanto del infierno de las deudas y curiosamente, que ahorita lo dijiste, es muchísima la gente, por lo menos en Colombia, que está atravesando el mismo problema. 1.000 millones de pesos en deuda que te tomó 9 años entender cómo llegar a pagarlas. Te pregunto algo que sería muy lindo y es, si tuvieras una máquina del tiempo, eso no es verdad, ¿no? Porque mucha gente dice, pero no la tiene. Sí, yo sé que no la tiene, pero es una hipótesis. Si tuvieras una máquina del tiempo y pudieras devolverte cuando estabas empezando esto hace más de 9 años, ¿cuáles serían los consejos que le darías al Alejandro Ortiz de esa época? ¿Qué le dirías? Que le puedes dar los consejos, ¿no? Es un ejercicio teórico. En teoría. Porque el aprendizaje que queda proviene del proceso. Claro. Entonces, cuando uno se ahorra el proceso, se ahorra el maestro. Entonces, si me devuelvo sin el proceso, darle consejos, a lo mejor serían muy similares a los de esa época. Pero yo entiendo el ejercicio. Vas a terminar tú sin consejos. Si fuera Marty McFly, terminarías tú. O sea, no. Yo lo he visto exactamente igual. O sea, es volver al futuro. Es lo mismo. Pues, marica, solucionaste porque quedaste con el mismo problema. No, pero sí tengo claro la pregunta y lo he hecho. Primero, yo no cambiaría nada de lo que pasó. No cambiaría nada. ¿Qué me parece teso? Que el proceso deja unas secuelas complejas. Por ejemplo, yo soy, ¿cómo se llama? Workaholic. ¿Workaholic? Sí. Adicto al trabajo. Sí, porque vos para pagar 1.000 millones de pesos no los pagas trabajando en teletrabajo los martes. Esa mierda se paga es trabajando de domingo a domingo. Sí, no hay opción. Entonces eso deja un rayón. Y cuando no estás trabajando, estás pensando en cómo carajos vas a trabajar para ganar. No, papi, yo sueño con trabajo. Y eso me ha traído problemas. Me ha traído problemas de presión arterial, me ha traído problemas familiares, me ha traído problemas de relacionamiento con amigos porque nos sentamos a tomar una cerveza a hablar de fútbol y terminamos hablando de cómo comprar un equipo de fútbol. O sea, todo se convierte finalmente a números y eso es un tema que estoy trabajando mucho actualmente. Entonces, deja secuelas. Nadie sale ileso del infierno de las deudas. Eso sale uno con heridas. Pero si yo tuviera que darle un consejo a mi yo de 23, 24 años, que fue donde comencé con ese acelere por conseguir dinero, sería que estudiara muy bien el cerebro humano y cómo se configuró el mío. Siempre devolver el tiempo y tuviera a Alejandro de 24 años sentado en la casa después de almorzar y le pudiera decir algo, le diría, vuélvete experto en cómo funciona tu cerebro, pero el tuyo. Tienes que volver a la infancia, qué pasó, qué hablaban en tu casa tus papás, quiénes son tus familiares, en qué entorno creciste, quiénes eran los políticos de turno, qué pasó en el momento en que tú naciste, qué impactos hubo en el mundo. Y te lo voy a poner con un ejemplo que a veces la gente no le presta atención a eso. Yo le he hecho las preguntas en charlas a la gente. ¿Cómo crece el cerebro de un niño que nace, por ejemplo, en Venezuela? Entonces, ¿qué dice la mayoría de la gente? Claro, la crisis, que el gobierno, todo eso. Pero yo no te he dicho en qué año. Claro. Porque hubo un año en Venezuela, en los 60s, 70s, que Venezuela era el Londres de América Latina, era el Dubái de América Latina. Entonces, el cerebro de un niño también tiene que ver mucho con el lugar donde nace, dependiendo de las circunstancias donde nace. Entonces, y hoy se lo recomiendo mucho a la gente, no piense en inversiones, ese tema es después, y no es tan complejo. Concéntrense en entender qué pasa en ese cerebro, porque el autosabotaje es una cosa miedosa. ¡Wow! ¿Qué pasa en su cerebro? ¿Cómo funciona su mente con relación al dinero? Si pudieras darte cuenta en ese momento de cómo funcionaría
tu cerebro con respecto al dinero, ¿qué recomendaciones le hubieras dado al Alejo para que hubiera aniquilado las deudas más rápido? Primero, no hubiese metido en ellas. Ya sabe. Ya, de hecho, ¿quieres salir de deudas? No me metan en No ellas. se metan en ellas. Entendiendo un concepto que lo hemos hablado en varias ocasiones, es las temporadas de la vida. No quiere decir que vos no puedas tener una camioneta así como nos gusta a nosotros aquí en Medellín. El tema es cuál es el momento adecuado para tenerla. O sea, ¿por qué quieres traer al presente algo que la vida te tiene asignado para el futuro? Entonces ahí viene ese concepto de merecimiento. No, es que yo me lo merezco. Pues si te lo merecieran, lo tendrías que pedir a crédito. Ya lo tuvieras. Sí, de hecho, si tienes que pedir algo a crédito, no te lo mereces, chiquita y chiquito. No. Pero ese fue el error. Claro. Entonces yo empecé a traer cosas a un presente, un pelado de 26 años, muy comparado con mi entorno. Entonces, claro, mis amigos eran hijos de mágicos, utilicemos ese nombre feo. Claro. Entonces yo veía que ellos tenían cosas y yo era hijo de un trabajador de Coltejer, y entonces yo no tenía la facilidad para tener esas cosas, entonces las arrebataba a través de la deuda y de las malas decisiones. Wow. Entonces eso me impactó. Wow. Listo, primero es no te metas en deudas, pero ya ibas avanzado. Sí, claro. Ahí ya en ese momento lo importante es tomar conciencia. Por eso hablo tanto del cerebro. Uno no necesita tanta cosa, Dani. Ahorita hablamos del tema del podcast. O sea, Sí, uno necesita cargar sí. tanta cosa. Sí, y la sí. vida es igual. Uno se quiere llenar de accesorios que no necesita. Lo que uno necesita es tan poquito para vivir bueno. Pero nos queremos estar llenando a toda hora de accesorios, de cosas que creemos que nos hacen ver bonitos, pero eso es un sofisma de distracción. La verdad, la riqueza para mí es la simpleza, es el minimalismo, es el fluir. Pero eso lo entiendes cuando ya has metido las patas muchas veces. Por eso, qué bacano que la gente que viera esto de pronto lograra entrar en conciencia sin necesidad de ir a cometer el error. Hablas de te quieres llenar de accesorios que no necesitas. ¿Por qué crees que nos llenamos de accesorios? Por vanidad, el defecto preferido del diablo, la vanidad. Por comparación, por esa necesidad de estar mostrándole al entorno que soy el gallo del gallinero, y toda esa cantidad de cosas lo llevan a uno a la deuda. Sobre todo que desde un punto de vista espiritual la fortuna no favorece ese tipo de cosas, entonces las arrebatas a través de la deuda. Yo creo mucho, y ahorita que hablamos de temas de inversión, yo creo mucho en la causalidad del dinero, y sé, y lo tengo estudiado y verificado, que las personas más adineradas del mundo son las que aprenden a rebotar rápido el dinero, no son las que los conservan, ni lo acumulan, ni lo guardan, ni lo atesoran, como hacían los narcos hace unas épocas, que lo escondían en las paredes de las casas, y hoy 30 años después están encontrando todos esos billetes podridos en las paredes. Wow. Entonces las personas que realmente son buenas con el dinero son las personas que lo saben reincorporar inmediatamente al sistema. Llegó, ¿cómo vuelvo y lo invierto para que el sistema siga trabajando con él? Pero las personas que lo quieren acaparar, y acaparar digo, hay muchas maneras, lo puedes acaparar comprando cosas que no necesitas. Por ejemplo, hace poco alguien me decía, yo tengo un amigo que tiene una colección de 20 motos, y yo me puse a pensar, no, es chévere, pues no voy a pelear con eso, pero ¿por qué tener 20 motos? O sea, ¿cuál es el ángulo? ¿Qué necesidad? Hay una ¿Qué historia. necesidad? Sí, eso es ego. Pues porque no. Claro. Hay una conferencia muy buena que habla de algo que se llama ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto es Y suficiente? en el libro de Psicología del Dinero de Morgan Housel también toca ese tema. Entonces hay un momento donde por más dinero que ganes, el bienestar se suspende. Entonces tú puedes decir, no, gano un salario mínimo, entonces tengo una cama de 1 por 1 y me sobran los pies en el aire. Bien, voy a ganar más dinero, entonces por lo menos voy a comprar una cama que me quepan los pies. Sigo ganando un poco más de dinero, bueno, me voy a comprar una cama de 2 por 2 king size, buenísima, muy bien. Pero el día que te ganes 4 o 5 veces, no te vas a comprar 4 camas king size. O sea, llega un momento donde no necesitas más camas. Y si los llevas a la vida, pues llega un momento donde el carro que tenés es suficiente. Pero cuando uno no entiende esos límites, eso es una banda de caminar hedónica que todo el tiempo te está tratando de decir, compre más, gaste más, y entonces nos volvemos como reggaetoneros. Por más dinero que ganes, el bienestar se suspende. Eso quiere decir que a partir de cierto punto de la riqueza, realmente mi bienestar no va a cambiar, sino cambian las estupideces que compro. Entonces, en vez de tener una moto, tengo 20. Y no es porque esté mal, pues ya son gustos. Pero, ¿qué necesidad? Y mientras más cosas tengas que cuidar, menos libertad vas a tener. Y te pregunto algo con eso, entre más cosas tengas, menos libertad vas a tener. Es porque tienes que administrar 40 propiedades. Tenés un jet privado. ¿Yo para qué quiero un jet privado? Que es que encarte.
Hace poco un reggaetonero aquí de Medellín que tenía como símbolo un jet privado fue el que lo dijo. Compré un jet, se lo compré a otro reggaetonero, aquí estoy encartado de quedar con él porque ¿qué hace uno con un jet privado? Pues entonces uno se va llenando de cosas que tiene que cuidar. Te lo pongo con un ejemplo. Te vas a comprar un botero, o sea, un botero valía plata hace 2 años, hoy vale una fortuna. Claro. Pero para tener un botero en tu casa tenés que tener casi que a la guardia civil parada en la puerta que no te lo roben. Claro. ¿Y por qué vas a querer tener policías en la puerta de tu casa cuidando un cuadro? ¿Qué sentido tiene para ti eso? Ninguno. ¿Y por qué? Esta pregunta está interesante. ¿Por qué crees que las personas que lo hacen lo tienen? Pero antes de esa pregunta, si entre más cosas tengo, menos libertad voy a tener porque voy a tener que administrar más estas cosas, esa libertad entonces también estaría asociada a mi satisfacción y felicidad personal. Entonces, entre más cosas tenga, podría incluso estar relacionado como, oye, qué interesante, estaría relacionado otra vez a volver como a ese círculo vicioso de una tristeza, de es que no tengo suficiente o de es que necesito más, y es como, entonces, si entre más cosas tengo, menos libertad tengo, entre más cosas tengo, menos satisfacción y felicidad tengo. Es que ahora hay que entender que interesante, ¿no? ¿no? Ese concepto es muy, yo no voy a decir que sea relativo, porque ahí hay unas reglas que son universales, pero sí hay una parte del concepto que es subjetiva y es ¿qué te hace feliz? Entonces ese te hace feliz vuelve la pregunta por la que empezamos. Tu cerebro, ¿qué configura como felicidad? Entonces, si la felicidad está configurada en el tener, vas a ser infeliz toda la vida, porque es que el planeta en el que vivimos está diseñado para castigar ese aspecto. Entonces, ¿qué busca una persona que tiene un reloj de $250,000? Reconocimiento, no es la hora. Y esta semana... Y lo tienes y miras la hora en el celular. Sí. O sea, la función no es ver la hora. Sí, la función es que el que te está viendo diga, marica, tiene 250,000 colgados en una mano. Sí. Yo el único argumento es, digamos, la transferencia del dinero en términos de tiempos de crisis. Es más fácil trasladar $300,000 en un reloj a España que en efectivo. Y eso me encanta. Hasta ahí. Eso me encanta, sí. Pero ahí para. De resto... A ver, ¿qué me ha pasado a mí, Dani? Esto es un tema muy difícil, huevón, porque es que yo no puedo tratar de que la gente vea con los ojos míos, pero como yo asesoro en temas de deudas y yo he vivido casos donde clientes míos o personas cercanas a clientes míos se han quitado la vida y se han quitado la vida con fortunas, o sea, personas que estaban llenas de dinero y aún así se quitan la vida. Entonces por eso trato como de que la gente no le dé al dinero ese nivel de importancia. Hoy para mí el dinero es una herramienta, igual que un martillo, y cada vez trato de volverme más bueno con el dinero, pero en ese aspecto. ¿Cómo lo uso? ¿Cómo lo imprimo? ¿Cómo lo reasigno? ¿Cómo lo causo? No es para quedarme con él. Quedarse con él es un riesgo. ¿Cómo lo asigno? Alejo, este mes te ganaste, no sé, estoy poniendo un ejemplo, $150,000. Mi cerebro tiene que estar preparado para saber qué va a hacer con esos $150,000. Porque si eso se queda en mi cuenta, es un problema, desde todo punto. Desde todo punto. Dices, quedarse con el dinero es un riesgo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto de que quedarme con el dinero es un riesgo? La función, hay un tema, esto me pasó a mí, esto lo aprendí con golpes. Después de 9 años pagando deudas, un mes me empezó a sobrar. Cuando llevas tantos años pagando deudas, tu cerebro no está preparado para que sobre. Entonces, cuando ¿qué pasó? Si esto no es normal. Claro. Entonces yo lo que hago en medio de mi ignorancia es guardarlo. Entonces lo guardaba en el único lugar donde un ladrón nunca lo va a ver, en un libro. Entonces yo en los libros metía billeticos y guardaba el dinero. Y me di cuenta que a los 2-3 meses de ir guardando dinero, que inclusive me parecía súper bonito porque yo abría los libros para ver el dinero, me generaba, o sea, era como un morbo raro. Linda. Sí, yo, puta, esto no pasaba hace 10 años. Me empezó a pasar algo y es que la vida me empezó a llamar la atención. Entonces hacía cosas absurdas. Por ejemplo, botaba las llaves del carro. Por ejemplo, botaba las memorias de las cámaras con las que hacía contenido, que valían un poco de plata. Wow. Por ejemplo, dejaba el carro mal estacionado y se lo llevaba el tránsito y me tocaba pagar multas. Y después de un tiempo experimentando eso, lo que me di cuenta es que la vida me estaba diciendo, como tenés dinero ocioso, quieto, lo que eres guardado, yo sí lo necesito, porque yo necesito que eso de vuelta, esa es la razón de ser del dinero. Entonces permíteme lo saco de una forma un poquito sutil. Entonces ahí me di cuenta de la causalidad del dinero. El dinero solamente es útil en la medida en que esté generando desarrollo. El dinero solamente es útil en la medida que esté generando desarrollo. Expliquémosle un poco más a la audiencia esa idea. El dinero es solamente útil cuando está generando desarrollo. ¿Cómo funciona eso?
digamos que vos tenés un mínimo vital, puedes decir, bueno, yo Daniel mensualmente necesito para vivir como quiero vivir, no sé, $2.500, me parece una cifra súper razonable, listo, planto ahí. Ahora, pero me entran 20.000, ¿qué hago con el resto? Esa respuesta te va a dar un nivel de fortuna, un wealth, eso tiene un nombre, net worth, algo así. Y eso lo que dice es, en la medida en la que yo asigno ese capital al sector, por ejemplo, de la construcción, ese dinero está pagando trabajadores, está pagando impuestos, está pagando al depósito, está pagando gasolina, está pagando una sala de ventas, y eso hace que esas personas a su vez vayan al supermercado en el barrio, compren papas, yuca, ñame, quesito, huevos, y a su vez hace que el de la granja tenga que comprar el grano para darle a las gallinas para que pongan más huevos, y el dinero se vuelve una cadena donde todo el mundo está ganando. Pero si tú no pones ese dinero en construcción y lo atesoras y lo metes en una caja fuerte, la vida va a buscar la manera de sacarlo de ahí a como de lugar. Alejo, explíqueme eso técnicamente. No tengo forma de explicarlo. Creo que lo importante de lo que acabamos de compartir es entender que el dinero simplemente representa qué tan valioso estoy siendo yo para el sistema en donde estoy viviendo. Y me encanta la frase que decía Jim Rohn. Y Jim Rohn decía, para tu familia y para tus amigos, tú eres invaluable. Pero para el mundo laboral y el sistema en el que vivimos, vales lo que te pagan. Así es. Entre más plata tengas tú, entre más dinero generes, es porque estás aportando un valor al sistema. Dentro de ese valor al sistema hay valor positivo y hay valor que pareciera positivo que no es positivo. Entonces, la droga, por ejemplo, el narcotráfico, por ejemplo, la extorsión, el tema de trata de... O sea, hay un montón que igual generan un valor al sistema que para muchas personas puede llegar a ser positivo, pero tiene unos impactos negativos para muchas personas, pero igual estás generando un valor al sistema. Dentro de ese valor hay valor positivo y hay valor negativo. Porque esta sería una pregunta que mucha gente te podría hacer, y es ¿por qué carajos alguien que es narcotraficante tiene tanto dinero? ¿Por qué eso es catalogado como valor? Porque ellos son valiosos, ellos ganan plata, yo soy un hombre honesto, juicioso de su casa, una sola noviecita toda la vida, y ¿por qué ellos sí, yo no? Sí, Alejo. Porque ahora hay que separar dos cosas. Una cosa es ser adinerado y otra cosa es ser rico. No es lo mismo ser rico que ser adinerado. No es lo mismo ser rico que ser adinerado. Son dos cosas diferentes. Ahora, son diferentes, mas no excluyentes una de la otra. Y tampoco es lo mismo ser rico que estar rico. Ah, bueno, sí. Ese tema no es mío. Pero, por ejemplo, una persona rica tiene muchas más probabilidades de ser adinerada. Pero una persona adinerada no necesariamente tiene que ser una persona rica. Te voy a poner un ejemplo que me parece fácil de entender. Mike Tyson. Mike Tyson en su momento fue una persona adinerada. Hoy en día es una persona que ya no tiene dinero y nunca llegó a ser rico. ¿Por qué? Porque desperdició todo el dinero buscando fama, buscando escándalos, buscando superficialidades. En cambio hay deportistas que han generado muy buen dinero y se concentraron en que eso se convirtiera en riqueza. Pero aún así hay otro caso que me parece muy teso, y es el de Michael Schumacher. Michael Schumacher era un man millonario en euros que tuvo un accidente hace como 10 años y desde ese momento al día de hoy nunca se pudo volver a parar de la cama. Tiene todo un hospital en la casa en Alemania y se ha venido consumiendo todo el dinero mes tras mes, pagando todo lo que le ha costado haber perdido su salud. Entonces ahí es donde yo le hago mucho énfasis a las personas de que la riqueza tiene que ver más con la forma en la que yo veo la vida, con la forma en la que yo vivo la vida, con la forma en la que yo pienso, con la forma en la que yo aprovecho lo que tengo disponible, pero no tiene que ver con dinero. Ahora, hay muchos ejemplos. Yo conozco personas súper adineradas en la cárcel. Entonces el dinero es un factor que hay que saberlo entender. ¿Qué da perspectiva haberlo perdido? Pero esa perspectiva no es una recomendación para nadie. Entonces, entonces ahí con la pregunta que me hacías ahorita, hay un concepto que yo he venido trabajando muy fuertemente los últimos 3 o 4 años que se llama karma con el dinero. Y el tema de karma con el dinero tiene una historia muy bonita porque es un libro, Juan Belmonte, que ese libro yo lo leí hace mucho tiempo, no lo entendí, y cuando quise volver a leerlo porque sentí que lo necesitaba, no lo encontré, me lo robaron. Entonces ahí hay un solo lugar en el Colombia donde uno consigue buenos libros, que es en Bogotá, en Hacienda Santa Bárbara. ¿Cómo se llama? El libro o el lugar. El libro se llama Karma con el dinero. No, el lugar. Es una librería. Allá hay como 4 librerías. Todas son muy buenas. Pero esta que te digo es una librería como esotérica, como de esas donde hay ángeles y cosas así como raras.
raras para mí. Entonces yo dije, si ese libro está en algún lugar, tiene que estar allá. Y fui y quedaba uno. Entonces yo dije, es mío, entonces me lo traje. Entonces volví y lo leí. ¿Recuerdas el nombre del libro? Karma con el dinero. Karma con el dinero. Sí, creo que se consigue en esto de Kindle o en Amazon. En esto, sí, en Amazon. Pero es un libro muy básico, es pequeñito, pero lo que te muestra es que, porque hablaste del narcotráfico y todos esos temas, y porque eso nunca va a configurar un valor real. Y es porque detrás de toda la consecución de ese dinero hay karma. Entonces, Colombia es un país donde 20.000 personas trabajan en el sector del narcotráfico. 20.000, pero afectan a 50 millones. Wow. Porque usted se va para Reino Unido y saca el pasaporte y es vino tinto, casi que te van a pedir 1 gramo. Es un estigma de mierda. Sí. De hecho, borrachos en fiestas a mí me han pedido, colombiano, droga, y empiezan a decir, es denso. Una suposición. Es denso, sí. Pesado. Sí. Pero son 20.000 personas que afectan a 50 millones. Entonces el karma con el dinero es, dependiendo de la forma en la que adquiriste el dinero, va a ser la capacidad de disfrute o no. Por lo menos en la única parte donde se ve llegando a viejitos en El Padrino. Pero rara vez ves una persona que fue narcotraficante que llegue a viejito. O sea, son personas que llegue feliz también. No. Libre de cargas. Que tú lo ves. O sea, hay gente con la que tú te sientas y tú dices, hizo bien su vida. Sí. Y hay otros con los que tú te sientas y tú dices, yo no quisiera llegar a viejito así. Exactamente. Ahí está la respuesta. Entonces no es un tema de acumulación. Obviamente todos queremos vivir bien, pero ¿cuáles son esos límites? Porque si vos no estableces los límites, Dani, nunca vas a saber cuándo tenés que parar. Y si no sabes cuándo tenés que parar, se te puede ir la vida entera generando resultados para otros. ¿Qué límites deberíamos tener? Para mí hay uno principal, y esto es una frase de una persona que me da mentoría a mí: nunca sacrifiques a tu familia en el altar del éxito. Ese es uno. Me lo sé con la salud: nunca sacrifiques la salud en el altar del éxito. Es decir, ¿cuántas cosas no le podemos entregar al éxito financiero? Pues que va a ser más costoso recuperarlas. En mi caso, donde yo no ponga cuidado en este momento y siga con el nivel de trabajo que tengo, me voy a enfermar. Entonces, ¿de qué va a servir tener tanto desarrollo alrededor, una comunidad tan bacana, pero un man enfermo? No tiene sentido. Wow. Volviendo un poco, ya cambiando los temas esotéricos y del karma, que me encanta, ese tema me encanta también, como me gusta desmenuzarlo. Volvamos un poco a ese Alejo con deudas. ¿Qué descubriste financieramente que debería hacer alguien con deudas en su administración financiera para empezar a salir de ese infierno de las deudas en su administración financiera? Hay un concepto sobre el presupuesto, que inclusive en este momento lo estoy trabajando con una empresa. El presupuesto es algo raro porque es un pre-antes supuesto que no ha pasado. O sea, es una columna vertebral rara que la tenés que tener, pero que uno como que no logra decir, pero vení, pues ese presupuesto, ¿qué quiere decir? Entonces yo hoy le recomiendo mucho a la gente que tenga claro, y para eso está el presupuesto, hacia dónde va el dinero, hacia dónde va el dinero que tiene, que quiere o que necesita. Porque la vida funciona así. Otras personas dicen Dios, otras personas dicen que es un elefante, la energía eléctrica. O sea, esto ya es un tema espiritual. Yo le llamo la vida en general. Entonces la vida te escanea y te dice: ¿usted de qué es capaz? ¿Usted qué quiere? Muéstreme la intención. Hay un libro de Wayne Dyer que se llama El poder de la intención. Muéstreme usted para dónde va. Yo quiero saber esa fuerza hacia dónde va, y con base en eso le asigno recursos. No te los voy a asignar si no me muestras para dónde vas. Entonces primero muéstrame para dónde va, demuéstrame para dónde va, demuéstrame que tiene los cojones, como dicen en España, para saber para dónde va, y con base en eso yo te voy asignando recursos. Pero no me pidas si no tengo claro dónde los voy a poner. Claro, y lo vemos en las empresas, ¿no? Vemos a quién terminan ascendiendo: a las personas que tienen más proyección de crecimiento, que tienen más proyección de futuro, y a quién yo termino ascendiendo: a alguien que si yo haciéndole y le asigno un recurso, lo va a cuidar y va a direccionar ese recurso a un lugar correcto. Si lo quisiéramos poner en algo más tangible, ¿no? Sí, claro. La pregunta es, ¿cómo hago eso yo si yo no estoy ascendiendo, si no estoy creciendo desde mis finanzas personales para empezar a enviar? Que ni siquiera es como que pienses, porque muchos no van a creer esto, es que para enviarle la energía al universo y decirle yo soy un excelente administrador del dinero. Que es pero eso no es diciéndolo, eso es con evidencias. ¿Cómo funciona? Sí, esto que voy a decir, para que lo edites, le pongas en el podcast warning, disclaimer, por todas partes, peligro. O sea, el tema es sencillo, es
tírese del avión y en el camino encuentra el paracaídas, pero ojo, antes de usted montarse al avión es porque usted supo cómo se montó el avión, quién maneja el avión, qué tipo de avión es. O sea, no es brincar al vacío en un acto de fe irresponsable. Es cuando yo conozco mi cerebro, yo conozco quién soy, conozco de qué soy capaz, conozco muchos aspectos de... Vos te conoces. O sea, vos decís, vos montaste un evento súper brutal en Bogotá. Pero la primera vez que lo montaste, yo me imagino que dijiste, puta, tengo que ser capaz, y te le metiste, y voy a hacerlo así, 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 y llamaste y separaste. O sea, eso es intencional el resultado. Vos programaste el resultado, lo provocaste. Hoy lo volvés a hacer y te da menos miedo, porque ya lo hiciste una vez. Te puedes quedar haciéndolo toda la vida, ya lo has hecho. Pero cuando la gente no lo ha hecho la primera vez, tiene que empezar a tentar el resultado. Y eso es muy bonito. Tentar el resultado, ¿cómo es esto? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te equivoques, que ganó aprendizaje y experiencia. Ahora, que el ejercicio no sea tan grave que termines pues en una cajita en polvo, sino que lo sepas hacer. Entonces, mi recomendación es quitar el miedo. Busque el resultado, obviamente primero conociéndome. Yo por este momento no montaría un restaurante, porque yo me conozco y yo soy una persona que no soporto ciertos aspectos. Yo no montaría un restaurante, pero si usted cree que usted es bueno para eso, aventúrese. Y eso es presupuesto, es presupuestar un resultado. Presupuestar el resultado. ¿Cómo debería ser este presupuestar el resultado para las personas que están empezando a salir de ese infierno de las deudas? ¿Qué debería tener presente de lo que gana? ¿Cómo debería buscar ganar más? La pregunta es muy buena, Dani. Muy buena pregunta, Juan, porque en el momento en que uno está saliendo de las deudas, uno sale con un quemón, uno se quemó. Entonces estás resentido, sí. estás ahuevado un poquito, la confianza está en la mierda. Entonces esa primera etapa es dura porque sentís que es mucho más fácil que retrocedas a que avances. Entonces en esa partecita hay que ser muy sutil, hay que tener mucho tacto, mucha fe, ¿Qué sí recomiendo? Lo que pasa es que yo soy muy responsable, pero me parece que es válido y es, traten de no pedir opiniones. Es como si usted va a comprar un carro, entonces, yo me quiero comprar, ¿cómo se va a poner un nombre cualquiera? Me va a comprar una Honda, y le preguntas a 20 personas, las 20 personas te van a dar argumentos diferentes de por qué sí o por qué no. Entonces terminaste confundido. Entonces yo prefiero, y lo aplico a mi vida, hacer las cosas y que el resultado me dé la opinión. Me gusta. ¿Qué resultados debería buscar en ese proceso? No, información, data. Ahora, entendamos el timing. Usted a los 70 años no se puede buscar, usted a los 70 años no se puede poner a experimentar y a decir, voy a hacer esto, a ver qué información me arroja, para que con esa información optimizo el proceso. No, usted a los 70 años ya el timing ya no te da. Ya es otro tema, es otra historia. Sí, entonces ahí tuviste que, o sea, y no quiero ser excluyente, pero sí un poquito realista. Hay que entender el timing de la inversión. No es lo mismo uno a los 20 años, que tiene el mundo por delante y la edad le aguanta para ir 3 quiebras, a los 70 años. Entonces es entender el distinto. ¿Yo qué busco en este momento, por ejemplo, en negocios? Data. Pregúntale a usted qué busca en el proyecto que está desarrollando en este momento. Información. Y yo con la información quedo listo. Si a mí el proyecto me dice, nosotros en este momento estamos haciendo, por ejemplo, un edificio para co-living y yo quiero saber, no estoy pensando en qué rentabilidad me dejará el proyecto, estoy pensando en qué información me va a botar ese proyecto para el siguiente. Eso en teoría suena muy lindo. Lo que pasa es que cuando yo estoy trabajando en un proyecto, no sé si te ha pasado, que como tenemos esta bendita cultura del inmediatismo, entonces necesito salir rápido, y no solamente eso, sino como no he administrado muy bien mis recursos con anterioridad, probablemente este negocio que estoy haciendo en este momento me está dando bases sólidas para muchos negocios adicionales, pero como yo necesito resolver el hambre que tengo hoy y no el hambre que tengo mañana, porque el hambre que tengo mañana es supuesta, no sé si voy a tener hambre. Incluso con base a esto yo digo, no voy a tener hambre en el futuro, entonces no te vengo que prevenir el futuro. Entonces, en teoría suena muy bacano decir, lo que estoy aprendiendo acá me va a servir para lo que está allá, pero ¿cómo debería yo analizar lo que está pasando hoy para en verdad agarrar esos aprendizajes? Porque yo tengo un reto con el podcast, con la gente, y le digo, 90 podcasts, 90 días. Dese la oportunidad de escuchar 90 episodios de este podcast, 90 locos, todos los días. Y llegué al día 91 y si ha tomado nota y si ha aplicado muchas de las ideas locas del podcast, y muchas ideas le van a valer y se las va a valer por el forro y no le importa, va a pasar algo en su vida diferente. Entonces, ¿cuál debería ser
ese tipo de actitud o de mentalidad o de filosofía que me permita que cuando yo estoy en algo que estoy viviendo entienda que puedo resolver el hambre de hoy, pero que tengo que cuidar el hambre de Pero mañana. vamos a volver, Dani, por eso que acabas de decir es muy valioso. Yo estoy completamente convencido que una persona que se meta 90 episodios de un podcast, de lo que sea, le tienen que hacer una red neuronal distinta. Es imposible si no. Entonces, así no es porque no lo escuchó, o sea, los puso, pero se fue a chatear en TikTok, pues. Sí. No O fue melodía. Sí, pero si se le pone con atención 90 días juicioso, algo se va a transformar. Y yo lo digo porque yo lo viví, porque mi proceso tuvo que ver mucho con esa manipulación mental de estar como uno sometiendo el cerebro a información nueva. No sé si has visto una película que se llamaba La Naranja Mecánica, es un clásico. No la he visto, es que tengo un conflicto con las películas como antiguas, como que, y más esa que está muy sollada, no la he visto, pero hace rato, desde la universidad estoy que la veo y no tengo que verla. Es pesadita, es una película pesada de Stanley Kubrick, pero tiene un mensaje muy teso con eso, y es que así como el ejercicio, esto no es cuestión de filosofía, sino de repetición, y hay cosas que son full repetición, otras que no. Pero separando la pregunta, Dani, es: vos tenés que hacer algo que garantice tu supervivencia, y eso no es la inversión. La inversión no está diseñada para garantizar la supervivencia. Entonces ahí viene lo que hizo famoso a Kiyosaki, que lo adoro, y es el famoso cuadrante del flujo del dinero. Usted no le puede dejar su supervivencia al cuadrante izquierdo. La supervivencia está en el cuadrante derecho. Entonces, por ejemplo, yo sé que yo tengo contratos mensuales que garantizan mi supervivencia, y en eso yo soy empleado. Punto. Es que usted es inversionista en otra cosa, pero usted en esto, usted es empleado. ¿Por qué? Porque usted tiene que garantizar con esto que se paga la gasolina del carro, los seguros, la cuota del apartamento. O sea, esto tiene que estar garantizado. Esto no puede depender de que la acción de tal empresa subió o bajó, o de que pagaron el dividendo. Eso no tiene nada que ver. Wow. La inversión no garantiza la supervivencia. La supervivencia está garantizada por un autoempleo o un empleo. Kiyosaki básico. Nacho lee Kiyosaki. No garantiza la supervivencia. Antes, la inversión podría poner en riesgo la supervivencia si no se hace correctamente. De hecho, la pone. Creo que la pone. Creo que muchos locos estúpidos que creemos que sabemos mucho de inversiones y finanzas empezamos a invertir, incluso arriesgando la supervivencia, la madre de la supervivencia, porque yo creo que sé. No, el problema es, yo ayer lo dije en un live, que eso causó mucho impacto, y yo dije: pilas con esas personas que dicen que es que uno solo invierte el dinero que está dispuesto a perder. Es una frase peligrosa. Con esa frase han estafado a medio mundo. No, nadie está dispuesto a perder dinero, y si usted le están diciendo eso, usted lo que hace es una apuesta, no una inversión. Obviamente siempre hay riesgos. ¿Quién iba a pensar que en el 2021 se iba a diluir la acción de Avianca? Eso no le pasó por la cabeza a nadie. Entonces los holders de Avianca estaban seguros de que estaban en una empresota, y parpadearon y se diluyó la empresa. ¿Quién en su sano juicio a las 7 de la mañana cogió el carro en Nueva York, iba subiendo por el ascensor de las Torres Gemelas, se hubiera por lo menos imaginado que a Jagona se le iban a meter dos torres, dos aviones? Entonces hay cosas que están por fuera de cualquier tipo de control. Otra muy distinta es yo ser, digamos, irracional, esa es la palabra, con el dinero, y que vos me digas: Alejo, no, lo que tenga dispuesto a perder, métalo aquí, para que le dejo de hablar. O sea, no es una conversación inteligente. Una persona inteligente nunca te va a decir que pongas dinero que estés dispuesto a perder. Dentro de la administración financiera del dinero, ¿cómo debería administrar el dinero la persona que tiene deudas? Es que ese es el conflicto mío con los libros de autoayuda financiera. Sí, todos tienen una fórmula, ¿no? El 10% para acá, el 20% para acá, y luego hay una frase que dice: son sugerencias. Sí. Usted haga lo que quiera. No, es que es muy loco. O sea, ponete en los zapatos, pero de verdad, de una persona que tiene un ingreso de 3 millones de pesos mensuales y que sus deudas está en los 3, o sea, que los 3 millones le da para, o sea, tiene el agua aquí. De hecho, a veces se sube y tiene que pedalear para que le quede un huequito para respirar. Sí, así es. Entonces esa persona ni siquiera sabe leer el libro. Una persona que está endeudada no lee libros. No. Necesita hacer algo para sacar la fosa para respirar. Claro, porque es que él no tiene tiempo. Entonces ahí el primer ejercicio está en que una persona que está súper endeudada o viviendo una situación financiera agreste,
tiene que tener la capacidad, y estoy hablando de trabajo, de generar más dinero. No necesita filosofía, no necesita cursos. A la gente endeudada no se le pueden vender cursos ni entrenamiento, nada, cero, porque esas personas no lo van a asimilar. A una persona que está pasando por una crisis financiera, lo único que hay que hacer es como en la película de Rocky, en Rocky 4, cuando pelea contra el ruso que se va a entrenar a Siberia y es entrenando como un loco cargando cosas en la nieve. O sea, es lo único que puede hacer un endeudado, trabajar muy duro para pagar sus deudas. Como decís, cuando el agua le baje por lo menos hasta acá, ahí sí póngale un libro al frente. Pero claro, que ya pueda ver un poco más de sus narices. Sí, pero por ahora no, solo trabajo. Entonces me surge una segunda pregunta, y es, ¿en qué debería trabajar para ganar más dinero? O cómo, no exactamente en qué, sino cómo debería ser su camino para empezar a ganar más dinero. Porque al final, si lo ponemos a grosa medida, mucha gente dice, para salir de deudas es fácil, baje sus gastos, gane más. Si baja sus gastos un 10% y gana un 10% más, tiene un 20% para pagar sus deudas. Este es el escenario ideal, pero las personas que están muy endeudadas no pueden bajar más sus gastos. De hecho, muchas veces tienen un tren de gastos que ya va en bajada y parece una avalancha, y aumentar sus ingresos, que es lo que tienen que hacer, es muy cabrón, porque mentalmente están tan preocupados viendo el tren que va en bajada por una fucking montaña en los Alpes suizos, que no puede salirse de la montaña y decir, ¿cómo carajos me voy a ganar más dinero? Porque va embalado para la mierda. Pero entonces ahí también hay un ejercicio importante. Le toca, ya no es si quiere, porque no hay otra opción. O sea, si vos vas embalado a toda, ya vas a morir. Y ya sabes que vas de frente y te vas a matar, pues ¿qué problema hay en sacar un desvío? Pues igual te va a matar. Claro, me encanta. Entonces, alguien cuando empezó todo el tema de la pandemia, mi novia se quedó sin trabajo. Y yo es que nunca he tenido trabajo, entonces yo todo lo que hago es desde la casa, pues yo vengo en teletrabajo desde el 2015. Entonces yo le dije a ella, yo sé hacer hamburguesas, pero yo trabajé en un restaurante y aprendí a hacer la hamburguesa, comprar la carne, mezclarla, o sea, yo tengo esas son chéveres, me queda bien. Son unas hamburguesas. Sí, la próxima avenida te invito y me quedan ricas. Chévere. Yo le dije a ella, pues bien, vivimos en una urbanización, hay no sé cuántos apartamentos, la gente está encerrada, vendamos hamburguesas. Entonces en el grupo de la unidad empezamos, pero esto es un concepto bonito que es acción masiva imperfecta, que lo hemos hablado muchas veces. Me encanta. O hay otro que es La ligera ventaja, que es un libro de Jeff Olson, y es del paso, no piense en dar el paso, del paso. Entonces le dije, me fui, compré la carne, me la entregaron ya mezclada, hice las hamburguesas, o sea, yo armé todo el muñeco y empezamos a vender hamburguesas en plena pandemia. Parce, tuvimos fines de semana de vender 200 hamburguesas. Wow, desde tu casa. Desde la casa. En pandemia. O sea, nos acostábamos oliendo a tocineta. Claro. No nos queríamos ni mirar la casa ahumada, pero se vendieron 200 tocinetas. Qué brutal. Entonces el punto es, siempre hay opciones. Lo que hay que tener es la mente preparada para ver las opciones. Y una mente endeudada, Dani, está colapsada. Sí, no veo opciones. No, estás tan enfocado en la mierda que todo lo que pasa ahí es mierda. O sea, es más, te dicen una oportunidad y te sabe a mierda. Sí. O sea, no hay pareces un cerdo en la mierda. Sí. Y yo lo viví, entonces yo lo entiendo. Pero ¿cómo lo entiendo? Por ejemplo, cuando yo trabajo con personas el tema de deudas, yo aprendí que no los puedo tratar bonito. O sea, si yo sé que hay un problema delicado, yo no puedo ser condescendiente, porque es que, ¿qué gano yo con ser condescendiente si sé que te estás hundiendo más en el problema? No hay sino una opción. Ale, es que no me gustan las ventas. Bueno, escoja, ya ese problema es tuyo. Yo te entrego la fórmula médica, pero ya si te la vas a tomar, ya ese problema es tuyo, pero yo no llego hasta allá. Ale, es que a mí no me gusta tal cosa, no es que no es para que le guste, para que lo haga. Entonces esa es la diferencia. Qué nivel, me encanta. Luego de esto, supongamos que ya estamos en un proceso en el que vamos ya generando unos ingresos extra, ya estamos organizando mejor la administración financiera. ¿Cuál sería un proceso sano para salir de deudas? Como el proceso de pago, y además tú también hablas mucho de aprender a negociar las deudas. ¿Cómo es esto? Todo es una negociación. Claro. Todo. Un ejemplo, vos me des plata a mí y yo sé que estás pasando por una situación difícil, pero vos me llamás o te sentás conmigo y me dices, Alejo, este café lo pago yo, pero quiero que me escuches, estoy en esta situación, yo sé que te debo ese dinero, me pasó esto y esto, quiero que me lo entendas y yo te quiero hacer una propuesta, dame hasta julio de este año, deme una cuenta de ahorros, venga, yo la apunto ya y permítame desde aquí hasta julio yo irle poniendo dinero ahí independientemente de la cifra hasta que le termine de pagar lo que le debo. ¿Sabe qué le voy a decir yo? Que sí. Todo es una negociación, pero a las personas se les ha creado ese miedo
de que estoy endeudado es lo peor del mundo. Y no es así. O sea, nosotros hemos hecho negociaciones hasta con embargos. O sea, personas que llegan a la empresa y tienen secuestres ya a la puerta, que ya les van a quitar la propiedad, y hemos logrado hacer esas negociaciones. Wow. Entonces, el arte de la deuda es el arte de negociar. ¿Cómo debería negociar las deudas? Primero desde la conciencia, ser muy claro que tengo, no decir lo que no es. Y si vos me decís, parce, no es en julio, sino en septiembre, dígamelo. Pero esa claridad con los bancos pasa igual. O sea, yo a los bancos les digo, yo represento a terceros en procesos de insolvencia. Yo le digo al banco, hermano, yo represento a Daniel y él está en esta situación. Como yo conozco la realidad, yo sé qué te podemos ofrecer. Y es esto y esto y esto, sencillo. Te puedo mostrar ya en el celular una negociación que tengo. Es más, te la voy a mostrar para que veas que no estoy charlando. Una deuda de 1.700 millones de pesos con el Banco Agrario. Esa deuda la estoy llevando yo por la empresa. Y te voy a mostrar en cuánto se hizo la oferta en este momento. Mírala acá. Este fue el valor que se ofreció como pago único de una deuda de 1.700 millones de pesos. ¡Wow! Como menos de la mitad. No te puedo creer. Entonces, menos de la mitad. Menos de la mitad. ¿Cómo llegas allá? No, eso es experiencia. O sea, yo primero hice la experiencia, hice el curso conmigo mismo, claro. Y ya después empecé a trabajar muchos procesos de terceros. El banco no se quiere quedar con tu casa. El banco no se quiere quedar con tu carro. Al almacén no le importa tu licuadora. O sea, el almacén no quiere llegar a tu casa a quitarte los zapatos que sacaste fiados. Y esa es la lógica. Entonces yo a partir de ahí sé que lo que le interesa al banco es recuperar una parte del dinero. Sobre todo porque el banco tiene un funcionamiento muy interesante que hay que estudiarlo para meterse en alto, y es que los bancos provisionan la deuda. Entonces, cuando vos te metes en una deuda con el banco te presta, el banco te analizó completamente quién sos vos y dijo, a Dani le puedo prestar tanto dinero a tanta tasa de interés y puedo asignar una provisión del 15 o del 20%. Entonces, todos los meses del PIG del banco asignan ese porcentaje a la deuda tuya hasta que llegue un momento donde tu deuda ya está paga, así vos no la pagues. Eso está poderoso y esa información no la sabe la gente. ¿Qué información tienes que la gente normalmente no sabe respecto a las deudas? Demasiada. Dame 2, 3 consejos antes de entrar a la parte final del podcast. Lo primero es que nadie se muere de deudas. Usted se muere de un infarto. Usted se muere de presión arterial. Usted se muere por la pena moral de un divorcio. Pero la deuda no mata. No aparece una sola persona que en el epitafio diga lo mató la deuda. Entonces, cuando la gente logra entender eso, la tarea es que se tranquilicen. Número 1. Número 2, si el problema es de plata, con plata se soluciona. Porque un ejercicio que hago mucho, Dani, con la gente es ponerla en perspectiva. Entonces, llega un cliente donde a mí me dice, Alejo, debo 180 millones, voy mal, me van a tirar al metro. Calma. ¿Usted está dispuesto a lo que sea para pagar esa deuda? Lo que sea. Vamos a salir, sí. En la 33 aquí en Envigado hay una empresa que es un banco de tejidos y compran córneas, porque ellos lo venden a personas que están necesitando un trasplante de córnea. Vendamos una córnea, usted con un ojo ve, ¿para qué necesita los dos? Si el problema grave es la deuda, venda un ojo y se queda con uno solo y paga la deuda. Entonces cuando la gente escucha esa explicación, y yo se lo digo con toda la seriedad del caso, entonces la gente pone en perspectiva. La deuda de 150 millones es muy pequeña comparada con perder un ojo. Y así hay muchos ejercicios. Entonces que la gente entra en perspectiva. O sea, no, estar endeudado no es una cosa del otro mundo. Es un cáncer que necesita quimioterapia. ¿Qué otra cosa podría hacer para atender esa quimioterapia? Y con esa pregunta terminamos. Hay un libro muy bueno, súper difícil de conseguir, inclusive yo lo presté y me lo robaron, que se llama Toma las escaleras. Se llama el libro, es pequeñito, es un libro como de motivación, es pequeñito, es muy bueno. Entonces en el libro el man pone un ejemplo que a mí nunca se me olvidó. Él dice que las vacas y los búfalos tienen un comportamiento diferente. Entonces que él muestra la pradera y él en la pradera ve que las vacas ven que viene una tempestad, que viene una tormenta, y las vacas se quedan acostadas esperando a que la tormenta pase por encima de ellas. En cambio el búfalo, cuando ve al frente que viene la tormenta, lo que hacen es que empiezan a correr muy fuerte en dirección a la tormenta y la atraviesan muy rápido. Entonces minimizan el impacto, porque si yo en la dirección contraria a la que viene la tormenta, como la paso rápido, o sea, la atravieso. En cambio, si me quedo quieto, me la trago toda enterita. Hay que atravesar los problemas. O sea, el ejercicio es
hay una situación, póngale el pecho rápido, no deje el tema ahí en stand-by. Esa es la mayor recomendación. Alejo, nada, esto hay que hacer parte de dos. No hablamos de inversiones, no hablamos un poco más del dinero, no hablamos un poco de esa energía del dinero, la vida, las relaciones, los negocios. Hay que hacer parte de dos. Alejo, ¿dónde te encuentran y te siguen en redes sociales? Yo estoy en todas partes como Alejo Ortiz. Sí, Alejo Ortiz en YouTube, en Instagram, en TikTok, y ahí estoy en todas partes como Alejo Ortiz. Ahí está. Alejo, muchas gracias por este espacio. No, parcero, con todo el gusto, hermano. Este fue un episodio más de Money Mastery Podcast, hoy con Alejo Ortiz. Si está viéndonos en YouTube, suscríbase al canal, active la campanita de notificaciones, dele un like, y si nos está viendo en Spotify o en Apple Podcast, pónganos 5 estrellas para que ayudemos a rankear muchísimo más este portafolio, este podcast, y ayúdenos a ayudar. Si esto que vivimos acá le gustó, compártalo con más personas. Y nos vemos en un próximo episodio de Money Mastery Podcast. Un abrazo enorme. Comprométete a escuchar 1 o 2 podcasts de estos diarios y te prometo que tu libertad financiera va a estar a la vuelta de la esquina. Si no la tienes, y si ya la tienes, vas a crecer a otro nivel financiero con ayuda de este podcast. Gracias por permitirme inspirarte. Te espero en un nuevo episodio de Money Mastery Podcast.